And our subject is this morning Nuestro the tema en impact esta mañana of es the word. el But impacto first of de la all, palabra. we shall be looking. Pero primeramente veremos a los milagros, sus propósitos y sus significados. Pero quisiera volver del versículo 17 al versículo 18. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. No voy a recapitular mencionando las señales y los milagros que fueron hechos por los apóstoles. El versículo 12 es un versículo crucial. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Había muy pocas personas, aparte de los discípulos, después de la resurrección del Señor Jesucristo. Había muy pocos a los cuales se les daba el hacer milagros y señales. Dos de ellos estaban cercanos a los apóstoles y muy a menudo se les llama los asistentes apostólicos. Y era evidente que los milagros y las señales de ellos en realidad autentificaban a los apóstoles, a todos ellos. Estas señales eran maravillas que se enfocaban en los apóstoles y por una muy buena razón. Y este no es el único texto que nos dice esto, sino hay 4 otros textos cruciales e importantes que asignan las señales y los milagros a los apóstoles. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Era hacerlo seguro de esta manera. Y lo que quiero decir es que si tú esperarías que con los milagros muchos oirían el mensaje de la salvación y lo recibirían y aceptarían, pero no por el mensaje de la salvación, sino por los milagros y señales. Y por eso en la edad temprana de la iglesia, como consideramos la anterior semana, el juicio de Dios vino sobre Ananías y Zafira, porque ellos mintieron al Espíritu Santo. Este fue un juicio excepcional y único, que no pasaría normalmente entre la gente de Dios. Pero esto advirtió a la gente. La gente casi tenía miedo de los apóstoles. Nuestro pasaje que leímos decía que ellos se maravillaron ante los apóstoles. Aquellos que fueron convertidos vieron que eran diferentes los apóstoles, porque ellos habían visto cómo es que Dios había juzgado a estas personas que no eran sinceras en los días tempranos de la iglesia. Y esto era una protección, porque los milagros eran muy importantes, estas señales, pero tenían desventajas. No podían convertir a las personas que no habían escuchado el mensaje del arrepentimiento. Personas que tenían que arrepentirse y recibir el mensaje de Dios. Sin embargo, los milagros tenían propósitos importantes y quisiera hablar acerca de esto. Y en el versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ellos estaban asombrados. Y en el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Habían 3,000 en el día de Pentecostés y después 5,000. Ahora hay multitudes, muchedumbres, tanto de hombres así como de mujeres. Entonces los números en la iglesia de Jerusalén estaban creciendo rápidamente. Algunas personas dicen que los 5,000 que se mencionan a los 3,000 que ya habían sido salvados, estaban juntos los dos, pero creo yo más bien que los 3,000 se adicionaron a los 5,000. Pero ya a esto le adicionamos las muchedumbres, a esta que habían sido adicionadas a la iglesia nueva. Y en el versículo 15, más milagros, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, también los otros apóstoles estaban curando, pero que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y tú pensarías que tal vez esto era superstición, que la sombra solamente del apóstol curara, pero otros dicen, no, es obvio que
Pedro y el otro apóstol, los otros apóstoles no podían entrar a cada casa donde había un enfermo. Entonces las personas eran traídas a la calle, los enfermos, de forma tal que a medida que pasaban los apóstoles, ellos podrían obrar curación por medio del poder del Espíritu Santo en las personas enfermas. El versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, gente que estaba atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y cada uno de ellos eran sanados, nota eso. Entonces había un derramamiento tremendo de las señales y los milagros en esos días tempranos de la iglesia en Jerusalén, lo cual obviamente provocaría una reacción de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos. Pero ¿cuál era el propósito de estos milagros? Bueno, te darás cuenta que uno de los propósitos era el autentificar, en otras palabras, el dar testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, puesto que esto fue lo que pasó con Cristo mismo. Donde Él iba, la gente era sanada. Y en algunos lugares toda la gente fue sanada y la gente venían a Él para ser curados. Y ahora la gente también había sido inducida a gritar para que sea ejecutado Cristo Jesús. Pero obviamente era la voluntad de Dios. Él vino para eso, él sabía que él voluntariamente se entregaría en una debilidad aparente, que él sería arrestado. Y después de esto vendría la crucifixión. Pero Dios después derramaría sobre su Hijo amado, el Hijo eterno de Dios, derramaría sobre él el peso eterno del pecado, debido al castigo de los que serían redimidos. Y Cristo lo soportaría todo este pecado. Pero mientras Cristo vivió, Él curaba todo el tiempo. Entonces la gente ahora se empezarían a preguntar con Pedro y los apóstoles, ¿qué hemos hecho? Él fue asesinado, nuestros sumos sacerdotes nos pidieron que gritáramos para que Él sea asesinado, pero Él curó e hizo muchas cosas. Y ahora sus discípulos, los apóstoles, ellos están siendo dotados por un tiempo temporal con el mismo poder que Él tenía. Entonces estas señales no solamente comprobaban que Cristo Jesús había sido resucitado por la muerte, sino que también estas señales daban testificación de que era el mismo poder de Cristo el que tenían los discípulos. Esto daba testimonio de que Cristo estaba vivo, resucitado por supuesto en la gloria, obrando por medio de su Espíritu Santo, pero que Cristo estaba vivo, como Él dijo que estaría. Y de una forma sistemática, acá están las razones que quisiera que recuerdes, son muy importantes, las razones por los milagros y señales en los días tempranos. Primero, tú podrías ponerlo de esta forma: al dar los milagros y las señales, Dios les dio una oportunidad más a los judíos, a los hijos de Israel, porque a pesar de su pecaminosidad, a pesar de sus lapsos de idolatría, de su desobediencia, a pesar de haber desobedecido a los profetas que habían sido enviados a ellos por Dios, a pesar de su rebeldía, habían algunas cosas que ellos, los israelitas, habían hecho bien. Por supuesto que esto no les salvaba, porque era como una gota en el mar. No arregló su voluntaria rebelión. Pero, sin embargo, habían algunas cosas que ellos habían hecho bien. Ellos habían guardado, en cierta forma, la ley de Moisés y la ley ceremonial. Ellos habían guardado estas cosas. Ellos habían preservado las escrituras sagradas. Esto no les ayudó, por supuesto, porque las cosas que hicieron bien les hizo orgullosos, les hizo autosuficientes, que confiaran en sí mismos, en sus obras, para ser aceptados por Dios, para ser salvados, si tú quieres ponerlo de esa forma. Sin embargo, ellos habían hecho algunas cosas bien. Ellos eran
leales, escrupulosamente, leales a Moisés y a las escrituras que habían sido dadas por Dios, y las guardaban y las preservaban. Cuando vino el Salvador y la nueva iglesia internacional judía gentil fue inaugurada, y el sacerdocio fue terminado y la orden del templo ya no había más, la orden vieja pasó y la nueva iglesia del Nuevo Testamento vino. Entonces Dios, en su misericordia y en su bondad, dio milagros. ¿Para qué? Para liberar a los judíos, a los israelitos, de ese apego que ellos tenían a Moisés. Moisés era, bueno, estaba bien, el Antiguo Testamento era de Dios, el antiguo orden fue dado a los judíos, pero ahora esto fue cumplido. Como los profetas habían dicho, terminó, Cristo vino. Ahora es el cambio que se había dicho que iba a pasar. Y la gente que tenían esa lealtad a Moisés continuaron teniendo esa lealtad. Ellos no podían dejar a Moisés, la ley ceremonial, el templo. Pero Dios les decía, sí, ustedes pueden hacerlo, porque ahora este es el cumplimiento de todo, esta nueva orden que empezó Dios. Y para autentificar esto, para liberar a los judíos, si quieres decirlo de esta forma, de esa atadura que ellos tenían a Moisés y a la antigua orden, para eso es que fue dada los milagros y las señales. Tenía un propósito especial. ¿Para qué? Para liberar a los judíos de esa atadura que tenían al pacto antiguo. Dios les había dado la orden antigua, y esta forma es en la cual Él les dijo, escuchad a mi Hijo amado, escuchad a los apóstoles, escuchad a la nueva orden y a la nueva revelación. Por supuesto, no solamente fue esto, sino que también los milagros y las señales eh, testificaron a los apóstoles de una forma personal. Y ellos necesitaban esto, porque ellos eran los testigos de la resurrección y ellos serían los autores o aquellos que serían, que testimoniarían, que autentificarían la nueva revelación. Entonces, por medio de los apóstoles, el canon de la escritura vino. Ellos serían todos apóstoles, no habría más apóstoles, incluyendo a Pablo, obviamente. Después de ellos no habría más apóstoles y ellos tenían que ser autentificados. Y la palabra dice, las señales de los apóstoles fueron hechas entre ustedes, en medio de los judíos, a ellos se les advirtió. Imagínense que si las señales pudieran haber sido hechas por todos, ¿quién sabría quién era un apóstol y quién era no? ¿Cómo es que la gente sabría qué es lo que era qué parte de la escritura del Nuevo Testamento sería autoritaria o inspirada por Dios? ¿Cómo es que la gente sabría? Por eso es que los apóstoles tenían que ser autentificados, porque ellos eran testigos de la resurrección y también por medio de ellos vinieron las escrituras, el cumplimiento, podríamos decir, de la santa palabra de Dios. Y habían otras razones también por los milagros y las señales. Tal vez no les voy a dar más, esto es suficiente porque quiero hablar solamente de los 3 puntos. Las señales milagrosas sacaron a la luz el corazón duro del ser humano. En un momento vamos a hablar acerca de los sumos sacerdotes, de los saduceos y de los fariseos, que muchos de ellos fueron convertidos, pero también muchos no fueron convertidos. Entre la gente que sacaron, por ejemplo, a sus enfermos, a gente que estaba muriendo, que tenían enfermedades que no podían ser curados, entre ellos que fueron curados, hubieron muchos que nunca se acercaron a Cristo, nunca creyeron la predicación de los apóstoles. Y lo vemos esto demostrado. Muchos sacerdotes fueron convertidos, pero muy pocos de los líderes, muy pocos de los líderes sacerdotes. Ellos habían visto los milagros, habían testificado, pero su corazón estaba duro.
Y aquí ves la dureza increíble del corazón del ser humano. ¿Y qué nos dice esto? Que la conversión tiene que ser solamente por el poder del Espíritu de Dios. El predicador no puede hacer que la gente sea convertida. Él tiene un privilegio grande de poder hablar acerca de los hechos, de apelar con las almas, de persuadir a la gente a un nivel humano. Pero solamente el Espíritu Santo puede romper el corazón de las personas y hacerles entender su necesidad de ser perdonados, mostrarles a Cristo y humillarnos y hacernos arrepentir. Y los milagros muestran la dureza increíble del corazón del ser humano. Habrán innumerables personas en el día de juicio ante Dios y ellos se silenciarán, pero sus corazones dirán en resentimiento: si yo hubiese escuchado, hubiese visto de un milagro, hubiese venido a Dios, y Dios responderá a cada uno de los corazones. Los milagros nunca trajeron convicción al corazón, nunca hicieron que la gente se acercara a Dios. Los milagros no podían hacerlo. Entonces los milagros tuvieron una función especial, debido a que mostraron la dureza y la resistencia del corazón humano. Solo el Señor puede salvar. Bueno, no vamos a hablar más de los milagros. Quisiera hablar por unos cuantos momentos acerca de la primacía de la predicación, porque está acá claramente en este pasaje. Vayamos entonces al versículo 17 de Hechos capítulo 5. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Los saduceos, los fariseos y el concilio del Sanedrín. Y el versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública bajo la instrucción de los judíos, y esta vez lo hicieron con fuerza. Los pusieron en una prisión común. En este momento serían encarcelados todos los apóstoles. Antes solamente era Juan y Pedro en una celda, pero ahora están en una prisión común. Este es un proceso de humillación para ellos. Y en el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, aparentemente un registro posterior nos ayuda a concluir de que los ángeles habían abierto la puerta sin que los guardas se dieran cuenta, permitieran que los apóstoles salieran, cerraran las puertas nuevamente y los guardas ni se dieron cuenta. En el versículo 20, y sacándolos les dijeron: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora habíamos estado viendo estos pasajes y tú ves cómo es que los apóstoles hablaron a la gente y a los líderes. Todo el tiempo hablaban lo mismo, que Cristo había sido designado por Dios para redimir, para dar perdón de pecados, para redimir los pecados. Eso es lo que hablaban los apóstoles y eso es lo que está incluido en este versículo. Todas las palabras de esta vida. La instrucción del ángel era: vayan y prediquen a Cristo. Prediquen acerca de su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario, su muerte expiatoria, que es el único camino a la salvación. Él resucitó, Él cambió corazones y vidas por medio del arrepentimiento y la fe. Personas que vendrían y encontrarían a Dios y caminarían con Él. Y esto es lo que los fariseos, los saduceos, los judíos necesitaban escuchar, porque ellos tenían una religión mecánica. A ellos les gustaban las emociones de las ceremonias que ellos hacían, pero ellos no tenían una relación con Dios, ellos no tenían vida espiritual. Entonces en el versículo 20, todas las palabras de esta vida, predica acerca de la vida, de la transformación, de la conversión, predica acerca del acceso a esta vida por medio del arrepentimiento y la fe.
El versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo en cuanto esas puertas grandes habían sido abiertas, listas para el primer servicio del día. Entraron al templo y enseñaban, sin duda en grupos. Cada uno de los apóstoles, me imagino, no se dice eso en el versículo, pero creo que así lo habrían hecho. Y luego algo curioso pasó mientras ellos predicaban, en el versículo 31. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio. Estaban ellos en otra parte del templo, estarían usando otra de las puertas que llevaría al lugar donde ellos se reunían. Y no se enteraron de que los apóstoles estaban predicando en otra parte del templo. Y a todos los ancianos de los hijos de Israel convocaron y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los apóstoles. Habíamos leído este registro anteriormente cuando los oficiales vinieron y no los encontraron en la prisión y fueron y les dijeron: hemos encontrado la prisión cerrada, asegurada, pero cuando entramos no había nadie, los apóstoles se habían ido. Y el versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Una palabra muy difícil de traducir, parte de este versículo en realidad. Y los traductores intentaron diferentes cosas. Nuestra versión en inglés, la autorizada, lo tradujeron de esta forma: ellos dudaban o dudaron. ¿En qué vendría a parar aquello? Es como un intento a medias de traducir del griego. A veces ellos se preguntaron cómo es que se habían ido los apóstoles y lo tradujeron más o menos de esta forma. ¿En qué va a terminar todo esto? Pero era la predicación que les importaba más a los judíos. Estaban molestos por eso. Estos discípulos estaban haciendo cosas maravillosas y la gente les estaba prestando atención, pero lo que en realidad les molestaba más a los líderes judíos era la enseñanza. ¿Qué es lo que pasaría? Más después, los líderes judíos les dijeron a los discípulos que ellos estaban tratando de culparles de la sangre de Jesucristo. Y veremos que ellos no quieren mencionar el nombre de Jesucristo, diciendo: de este hombre su sangre. Quieren culparnos por la muerte de Jesucristo. Quieren hacer que la gente se torne contra nosotros por haberle ejecutado. Pero los discípulos no estaban haciendo tal cosa. En realidad sí lo estaban haciendo, pero estaban hablando de Cristo, pero no querían provocar problema a las autoridades. Ellos lo que trataban de hacer es que la gente vaya a Cristo, que se arrepientan, pero los líderes no lo vieron de esta forma. Entonces, a los líderes judíos les molestaba más la predicación de los discípulos. Entonces, la primacía la importancia de la predicación es muy importante. Los milagros pasarían, obviamente. Y claro, debemos decir, el Señor aún obra milagros. Nosotros o muchos de ustedes han tenido respuestas de Dios a sus oraciones y eso es un milagro. Pero Él no hace hoy en día milagros de señales por medio de hombres que tienen dones como los apóstoles. Los apóstoles ya han pasado. Las respuestas de Dios en este tiempo no son señales. Entre nosotros, entre los de la fe, podemos testificar de milagros que el Señor hace, pero no son señales. Lo que Él obra, Dios, es por medio de la predicación, por medio de la importancia de la predicación. Eso sí continúa y eso continuará hasta el fin del mundo. Y eso es lo que salva a las almas. Eso es lo que el ángel les mandó a que hagan los discípulos: ir al templo. El ángel les dijo: vayan al pórtico de Salomón, junten grupos, si tienen la oportunidad, cuando el primer servicio termine, prediquen una vez más a los que se junten, prediquen acerca de Cristo.
prediquen acerca de la vida, prediquen acerca de cómo caminar con Él y conocer. Entonces es la predicación que logra los resultados. Pero ahora los apóstoles son arrestados. Y en el versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque era un lugar público en el que estaban, era en el templo. Y la gente, porque temían de ser apedrados por el pueblo. Ya sea que pasó, ¿no? Eso es otra cosa. Pero la gente se había vuelto muy cercana a los apóstoles debido a los milagros y muchos debido a su predicación. Tanto así que el guardia levita temió. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Puede ser que estaban los 71 miembros del concilio del Sanedrín, tal vez no tantos, pero un buen número. Ellos estarían sentados en un semicírculo, porque en otro lado se nos dice de gente que estaría en el medio de ellos. Y los apóstoles, los 12, estarían parados enfrente de ellos del concilio. Y el sumo sacerdote se dirigió a ellos, diciendo, versículo 28, no os mandamos estrictamente, la palabra estrictamente amplifica el mandamiento. No os mandamos mandándoos, les mandamos con gran importancia que no enseñaseis en ese nombre. Ves que los líderes judíos no soportan el nombre del Señor Jesucristo. Que no enseñaseis en ese nombre. Pero ustedes han hecho más que esto. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Esta enseñanza está en todo lado. Y queréis ustedes, es una acusación falsa obviamente, echar sobre nosotros la sangre de ese nombre. Ustedes quieren venganza con nosotros. Quieren ustedes que nos caigamos, seamos derrocados. Ellos tenían miedo de eso, pero los apóstoles no estaban haciendo eso. Y en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo que quiere decir con esto es, debemos obedecer las escrituras. Los discípulos, los apóstoles habían estado citando escritura anteriormente. Entonces cuando ellos dicen, debemos obedecer a los profetas antes del hombre. Y en el versículo 29 está predicando Pedro. Esa es la primacía, la importancia de la predicación. Los milagros eran importantes, pero eran temporales. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y está usando Pedro aquí un contraste nuevamente. El Dios de nuestros padres levantó, resucitó a Jesucristo, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A él Dios le exaltó. Y acá hay dos contrastes en realidad. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Eso no quiere decir que solamente lo trajo a Jesús a este mundo cuando el tiempo vino, sino está refiriéndose a la resurrección. Que el Dios de nuestros padres levantó a quien ustedes mataron. Este es un contraste. Dios lo levantó y ustedes lo mataron. Y luego hay otro contraste. Y lo colgaron. Esto es mencionado en Deuteronomio, capítulo 21. Colgado en un madero. Y esto era una maldición terrible ante los ojos de los israelitas. Mientras ustedes le avergonzaron y permitieron que fuera crucificado en un madero, en el versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra. Es un contraste doble. Ustedes le mataron y Dios lo levantó. Ustedes lo maldijeron y Dios lo exaltó. Para que Él sea príncipe y salvador con su diestra, para ser el salvador, aquel que Él mismo actuaría para salvar de la forma en la cual lo hizo en la cruz del Calvario, para dar arrepentimiento a Israel. ¿Qué significa esto? Bueno, por medio de Cristo y del Calvario,
La puerta está abierta para que nosotros podamos arrepentirnos. Ahora hay un Salvador quien derramó su sangre, quien pagó el precio del pecado, quien canceló la deuda por aquellos que serían redimidos, por aquellos que se arrepentirían. Entonces, Él está dando la facilidad del arrepentimiento, Cristo Jesús. ¿A quiénes? A los israelitas, en este caso. Y también el perdón, que es la remisión de los pecados, que se traduce en otra parte. Y nuevamente acá se está predicando el Evangelio por los apóstoles, que no tienen miedo. Y nosotros somos testigos de estas cosas, dicen ellos, de la resurrección y de la obra de Cristo. Y también el Espíritu Santo, por medio de los milagros, a quienes Dios les dio eso. En el versículo 33, ellos oyendo esto, se enfurecieron, pero no en el mismo sentido en el cual las muchedumbres, los 3,000 que fueron salvados en el día de Pentecostés, porque ellos fueron compungidos de corazón, con dolor, realmente fueron convencidos de su pecaminosidad y de su necesidad, pero esta vez ellos están solamente como enfurecidos, ellos están molestos. Entonces cuando ellos oyeron esto, se enfurecieron y querían matarlos. ¿Qué significa esto? Los apóstoles están ahí enfrente de ellos, de los líderes judíos. Ellos no son excluidos de esta reunión del Sanedrín, del concilio. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, versículo 34, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Por lo que voy a proponer, este hombre Gamaliel diría, quítenlos, sáquenlos de nuestra reunión, llévenlos a un lado, a otro lugar. Esta reunión es privada. Pero el versículo 33 no era privado. Cuando ellos, oyendo esto, el concilio de Sanedrín, se enfurecieron, estaban muy molestos y querían matarlos. Y los apóstoles aún estaban ahí, cuando ellos estaban hablando de estas cosas, cuando estaban confiriendo acerca de su muerte. ¿Pero cómo? Algunas personas piensan que muchos miembros del concilio se levantaron en esa reunión y en voz alta dijeron, deben morir, deben ser asesinados. Por supuesto que ellos no tenían el derecho de hacerlo porque había una autoridad romana y sería hecha de una forma tal vez un poco más secreta y luego consultar a los romanos, pero estaban pidiendo que mueran en frente de los apóstoles. Tal vez también se reunieron en grupos pequeños los del concilio para hablar entre ellos de qué es lo que harían con estas personas, en el caso nuestro con los apóstoles. Tal vez se hizo de esta forma, no estamos del todo seguros. Pero estas sugerencias de muerte, las propuestas de muerte, estaban siendo habladas dentro del concilio. Entonces vimos a los milagros y la razón por la cual pasaron, los motivos, también acerca de la primacía de la predicación. Fue la predicación que salvaba. Los milagros tal vez confirmaban a los discípulos y comprobaban que Cristo aún estaba vivo, había resucitado. Pero los milagros no podían salvar. Los milagros no podían emblandecer el corazón, no podían hacer que la gente se arrepienta. Es la predicación que hace eso, que convierte a la gente. Y cuando hablamos de la predicación, estamos hablando de toda proclamación de Cristo Jesús, toda palabra personal de evangelización, toda escuela dominical, curso o clase de escuela dominical que se presenta, donde sea que se presente el nombre de Cristo Jesús para arrepentimiento. Y para concluir quisiera hablar acerca de no de los milagros ni de la primacía de la predicación, sino un poco acerca de, si quieres ponerlo de esta forma, de los personajes y los grupos de personas principales que vemos en esta narración.
y ellos son los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, por un lado, todas estas personas, y los apóstoles por otro lado, los discípulos. ¿Y qué vemos de ellos en este pasaje? Bueno, verás, los sumos sacerdotes estaban realmente enfurecidos, estaban duros como clavos, no fueron movidos por los milagros que habían visto, no eran afectados para nada. Ellos no son movidos por la ira de Dios sobre los judíos que habían sido sojuzgados, conquistados por los romanos, ¿no? Y esto había pasado para que ellos se den cuenta, que abran sus ojos y que reconozcan a Cristo que estaba viniendo. Y tampoco reconocieron a Dios por los milagros de Cristo Jesús. Más bien ellos gritaron e insistieron a las autoridades romanas para que Él sea crucificado. Y ahora están predicando estos sus discípulos de que Él resucitó. Y con todo ellos no creen. Son tan duros. Ellos no se arrepienten de su pecado, ni mucho menos venir y buscar a Cristo Jesús. Entonces, un grupo estaba duro, no quería reconocer. Y hoy en día, ¿cuánto oramos para que el poder del Espíritu Santo descongele a los corazones? Tal vez tú, aún en este servicio de enseñanza de esta mañana, tal vez no te mueve el mensaje de la salvación. Tal vez nunca te has arrepentido, nunca has deseado buscarle, ni que tu vida sea transformada y que tengas el amor perdonador. Es posible. Tú tendrías que venir a nuestros servicios evangelísticos de la noche, donde nosotros nos enfocamos en la necesidad de la salvación. Y sin embargo muchos vienen a ese servicio de la noche y no son movidos muchos. Y no importa cuánto nosotros apelamos y razonamos y cuánto es que nosotros te explicamos acerca de la necesidad de la salvación. Es por eso que dependemos del poder del Espíritu Santo, para que obre en los corazones. Muchas personas hoy en día buscan por otras cosas. Yo sé cómo voy a hacer para que la gente sea afectada positivamente. Ya sé qué es lo que va a hacer que traigan a los caminos del Señor. Toquemos las bandas, la música contemporánea. Encontremos a alguien que pueda obrar un supuesto milagro. Hagamos algo que impresione a un nivel carnal. Esta es la respuesta, esta es la forma, dicen ellos. No, no fue así, nunca fue el camino. No fue la razón por la cual los milagros fueron hechos. Las ceremonias tampoco, porque eran sí, evidentemente para impresionar, pero hoy tenemos la palabra de Dios y por medio del poder del Espíritu Santo. También lo vimos en nuestras propias vidas, cómo es que obró en nuestros propios corazones, en la vida de otras personas, cuando nada les haría mover, nada les haría entender, y de repente por medio del obrar del Espíritu Santo se dieron cuenta de su pecaminosidad y fueron movidos por lo que Cristo hizo y se entregaron a Él y vinieron a Él. Esto es por lo que oramos constantemente. Todos nosotros, confío, todos venimos a la reunión de oración por esto. Deseamos ver que la gente sea salva. A veces vemos personas acá que son duros, y así es el corazón humano. Pero para el Espíritu Santo de Dios no hay dureza. Y vamos a concluir viendo a los apóstoles. Nota que los apóstoles no son movidos por las señales. Ellos se mantienen en el mandamiento de Cristo. Gratis, de gracia recibisteis, de gracia den. Lo que recibieron, lo recibieron gratuitamente. Lo que sea que dieron, sea la palabra o en el caso de los apóstoles el poder de curar, denlo gratis. Nunca tomen ningún dinero por esas cosas. Nunca enriquezcanse por esto. Entonces ves a los apóstoles y a lo largo del Nuevo Testamento, ellos se mantuvieron como gente simple, hablando en términos materiales, hablando humanamente. Ellos no fueron afectados, no se enriquecieron. Ellos no eran como estos predicadores de la prosperidad de hoy en día, o muchos predicadores carismáticos que se están enriqueciendo.
Entonces, gratis recibisteis, dad mucho, como Cristo. Entonces los apóstoles no fueron afectados o enorgullecidos por las señales que hacían, sino más bien ellos se mantenían en la predicación de la palabra de Dios, que estaba inspirada en la resurrección. Tener anhelo para con las personas perdidas. Todo esto se lograría por medio de la predicación de la palabra de Dios. Voy a cerrar con el versículo 28. Diciendo, no os mandamos estrictamente, el concilio de Sanedrín, que no enseñaseis en ese nombre. Ellos no nombrarían a Cristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. No mencionan el nombre de Cristo Jesús. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Aún no quieren nombrar los líderes judíos a Cristo. Están determinados a no hacerlos porque les causa mucha ofensa. Pero Pedro y los otros apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos predicaron y no tuvieron miedo. Y los sumos sacerdotes y los fariseos no podían creerlo. La mayor parte de la gente en su lugar de los discípulos estarían acobardados, ellos se derrumbarían y bajarían la cabeza. Pero estos hombres, los discípulos, arriesgarían todo, aún sus vidas, y con todo mantendrían esa compasión y ese denuedo, y contenderían por Cristo, porque ellos eran sus representantes. Entonces vimos, esta fue una mirada inapropiada de los milagros y sus propósitos. Hubiésemos querido hablar más. Pero nosotros fuimos convertidos con la primacía de la predicación de la palabra, no con milagros. Y cómo es que también los discípulos y los apóstoles, qué tipo de gente eran ellos, qué ilustración se nos da acá, bajo la inspiración de Lucas, el médico amado. Que el Señor toque e inspire nuestros corazones y nos mantenga siempre dependientes del Espíritu Santo en nuestras labores.